El COVID-19, la enfermedad que cambió al mundo. Hacemos un repaso cronológico sobre este tema. Nuestro país también se ha visto afectado en muchas áreas con la llegada del COVID-19. Analistas nos dan su perspectiva sobre el panorama. Las consecuencias a causa del nuevo coronavirus se ven en todo el mundo. En esta edición analizamos también los futuros panoramas a los que tendrá que enfrentarse la sociedad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Daniel Guillén Flores y junto a Andrea de León les damos la más cordial bienvenida a esta edición especial de Plural TV, un proyecto del quinto semestre de periodismo profesional en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es, Daniel. Durante los próximos 50 minutos hablaremos sobre la pandemia del COVID-19, cómo surgió, cómo ha afectado a Guatemala, los retos, oportunidades y cambios que vendrán en el mundo. Así que sin más que agregar, iniciamos con la información. En diciembre de 2019, casos sospechosos de enfermedades virales causaban sorpresa en la ciudad china de Wuhan, una de las más importantes de ese país. Meses después, lo que empezó como una rara enfermedad viral se convirtió en una pandemia global que ha cobrado miles de vidas. Datos con más de 1 millón de infectados, más de 100.000 muertes, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado ha dejado el coronavirus. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reportó los primeros casos de neumonía proveniente de un virus desconocido en la provincia de Wuhan, China. Con la sospecha de que la fuente de infección provenía de especies salvajes vendidas en un mercado mayorista de mariscos, el 1 de enero el gobierno chino decide cerrar este lugar y 6 días después confirma la identificación del virus como un nuevo coronavirus. A partir de entonces, el virus se ha extendido en todo el planeta y las cifras de contagios y muertes supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Esto según los datos de la OMS. El primer país que fue acechado por el virus fue Tailandia. El 13 de enero de 2020, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia informó sobre el primer caso importado de nuevo coronavirus, tratándose de una mujer residente del país que había visitado Wuhan. Posteriormente se reportaron casos en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia. Mientras tanto, Wuhan incrementaba el número de contagiados a 547 y de muertes a 17 víctimas. El gobierno chino decidió tomar medidas drásticas, cerrando aeropuertos y aislando a sus habitantes. Pero la OMS aseguraba que el coronavirus no constituía una emergencia internacional de salud pública. Pese a las medidas tomadas por el gobierno de Xi Jinping, el 24 de enero el virus llegó a Europa y Francia era quien registraba sus primeros casos. La ministra de Salud, Agnès Buzyn, señaló que 3 personas padecían la llamada neumonía de Wuhan, uno de ellos ciudadano de origen chino y las otras 2 personas se encontraban internadas en París, los 3 hospitalizados y aislados. Sabiendo que es posible e incluso probable que haya otros casos, especialmente en Europa. No solo porque no haya otros casos identificados hoy, no significa que no haya otros que estén circulando. El incremento de casos fue drástico, hasta que el 30 de enero la OMS declaraba el coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. Las cifras hasta ese momento registraban 10.000 contagiados, 170 muertos y más de 20 países fuera de China con casos de infectados. A principios de febrero la OMS le dio nombre al coronavirus y pasó a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Países como Italia, España, Alemania y Francia se llevaban la peor parte de la nueva pandemia, registrando más de 12.000 muertes en el mes de marzo. Es por ello que decidieron tomar medidas clave para frenar el avance del COVID-19 en sus territorios, aplicando cuarentenas, cerrando fronteras, pero sus medidas fueron criticadas al no ser aplicadas a tiempo, subestimando la peligrosidad del virus. Tal es el caso de Italia, que por no haber tomado medidas más estrictas para combatir el virus, el sistema de salud se vio afectado, colapsando ante la masiva cantidad de contagios.
Por otro lado, Latinoamérica enfrentaba el primer caso de COVID-19, registrado en Brasil el 26 de febrero, y la primera muerte por la infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. La mayoría de países hispanohablantes intentaron frenar la pandemia, impidiendo que los sistemas de salud de por sí frágiles colapsaran y evitar la escasez de recursos económicos, dejando en evidencia la difícil prueba que enfrentarían en las próximas semanas. La situación parecía que no podría empeorar más, pero una noticia puso en alerta al mundo, cuando el 11 de marzo, la OMS definió el COVID-19 causado por un nuevo coronavirus como una pandemia. Una rueda de prensa precedida por el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, daba a conocer las principales características de la pandemia, poniendo en aprietos a todas las naciones a nivel mundial. Guatemala no fue la excepción, también sufrió la amenaza del coronavirus cuando el 13 de marzo el presidente Alejandro Yamatei recibió una llamada confirmando el primer caso en el país. Un guatemalteco que vino antier fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva. 2 días después se registraba la primera muerte confirmada por coronavirus del segundo paciente contagiado en el país. Nicaragua, El Salvador y Haití se unían a esta ola de contagiados, confirmando sus primeros casos positivos por coronavirus. Precisamente el 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declaraba una emergencia nacional y autorizó una ayuda de $50,000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales se unieron pidiendo a la población que se quedaran en sus casas. En Brasil, Jair Bolsonaro seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. En México, Andrés Manuel López Obrador con un tapaboca. Entonces, si asiste el presidente, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle a la gente ánimo. Escépticos del contagio del virus se movilizan contrarreloj para intentar comprar material de protección para los colaboradores y hospitales, poniendo en duda la capacidad de respuesta al pico de la pandemia, que se prevé en las próximas semanas. Mientras que en Guatemala, el pico epidemiológico podría darse a finales de julio, según las proyecciones del doctor en física y catedrático en ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de San Carlos, Enrique Pasos. El futuro para todo el planeta aún se desconoce. Lo que sí es notable es que esta crisis nos ha cambiado a todos. El 12 de diciembre pasado fue hospitalizado en la ciudad china de Wuhan un trabajador de mercados de mariscos. Tenía un historial clínico de fiebre, tos seca, opresión en el pecho, dolor y debilidad. Lo que comenzó como un extraño caso de neumonía típica se agravó. Luego surgieron más infectados en pocos días. Así fue como inició la pandemia del nuevo coronavirus que el 13 de marzo llegó a Guatemala. El COVID-19, como se conoce, actualmente es una infección respiratoria que comienza con fiebre, tos seca y que al cabo de una semana puede provocar fallo respiratorio. De acuerdo a información del gobierno chino, se destacó que el mercado de mariscos de Wuhan era el foco de infección y el culpable de la diseminación del virus en todo el mundo. El 31 de enero en Guatemala, las autoridades gubernamentales toman la primera medida de seguridad contra la propagación del COVID-19 en el país, la cual fue prohibir la entrada de ciudadanos extranjeros procedentes de China. La alerta máxima se declara el 25 de febrero, cuando el presidente Alejandro Yamatei implementa controles sanitarios estrictos por los que pasarían todos los viajeros que llegaran al país vía aérea, marina o terrestre. El 5 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei firma el estado de calamidad en toda Guatemala para ampliar acciones de prevención por el coronavirus, explicando que esa medida permitiría notificar a líneas aéreas que Guatemala no aceptaría pasajeros provenientes de países con pacientes con coronavirus en los últimos 15 días, como Corea, Italia o China. Sin embargo, el 13 de marzo el presidente confirma el primer caso de coronavirus en el territorio nacional, un joven de 27 años que vino el 12 de marzo a Guatemala después de un viaje desde Madrid con escala en Bogotá y El Salvador. A partir de esa fecha, el gobierno inicia la elaboración de una serie de recomendaciones básicas para toda la población, entre ellas, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, usar alcohol en gel, evitar el contacto físico como abrazos, besos y dar la mano a personas que presenten algún síntoma de gripe,
cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser y evitar los lugares con aglomeración. 2 días después del primer caso, se notifica el fallecimiento de un hombre de 85 años contagiado por el virus, quien había llegado de España. Para el 16 de marzo, ya se contabilizaban 6 casos de coronavirus. Fue entonces cuando el gobierno decreta la suspensión total de las clases, el cese de las actividades no esenciales, la suspensión del transporte público y el cierre de fronteras. El 18 de marzo se registran 8 casos de COVID-19 y aproximadamente 400 pacientes en cuarentena, de los cuales 2 de esos casos son familiares del paciente que falleció. Un día después, el Parque de la Industria empieza a ser transformado en un hospital temporal para responder ante un posible aumento de los casos de coronavirus. Hasta el 20 de marzo se contabilizaban 13 casos. Ante la propagación, el gobierno y el sector industrial acordaron una suspensión de operaciones en bienes no esenciales para evitar la transmisión del nuevo virus. Sin embargo, los bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, farmacéuticas, higiene y salud, agro, telecomunicaciones, veterinarias, transporte pesado, combustibles, energía y bancos, serían la excepción. Así también, las autoridades ante el incremento de contagios deciden declarar toque de queda a partir de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana del siguiente día. Para el 29 de marzo ya se confirmaban 36 casos de coronavirus. A través de una cadena nacional, el presidente anunció una serie de medidas económicas para apoyar a las personas más necesitadas y afectadas por la pandemia. Declaró que se destinarían 200 millones de quetzales del Fondo de Emergencias para otorgar una ayuda de 1.000 quetzales a 200.000 familias. El 4 de abril, el ministro de Salud, Hugo Monroy, confirma la segunda persona fallecida por coronavirus y los casos suben a 61. La segunda víctima fue un paciente de 71 años de edad, quien falleció en el intensivo del hospital de Villanueva. El 5 de abril se diagnostica el primer caso comunitario de coronavirus en Patzún, Chimaltenango. Para ese entonces, los casos habían ascendido a 70. Un día antes, fallecía un hombre de 81 años que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Herrera Llorandi, aumentando a 3 los fallecidos por coronavirus. En Patzún, Chimaltenango, se diagnostican 5 casos de tipo comunitario, por lo que el Ministerio de Salud Pública implementa un cordón epidemiológico, dejando en cuarentena a toda la población. Ante el incremento de los casos, el 15 de abril fue habilitado en Quetzaltenango el segundo hospital temporal. Asimismo, las autoridades deciden levantar 3 hospitales más, el tercero en Petén, el cuarto en Zacapa y el quinto en Escuintla. El 19 de abril, a través de una cadena nacional, el presidente Alejandro Yamatei anuncia la modificación en la reforma de restricción de horario, la cual refería a que la restricción de actividades y de horario de locomoción serían a partir de las 18 horas hasta las 4 horas del siguiente día. Esta con el fin de que las personas tuvieran facilidad de locomoción para trasladarse a sus hogares. El 18 de abril aparece un nuevo brote comunitario en la aldea Ixcanalet Progreso, aldea que está en confinamiento actualmente. Las cifras hasta el 23 de abril en Guatemala reportan 384 casos de coronavirus, de los cuales 30 personas están recuperadas y otras 11 personas han fallecido. Estos datos podrían aumentar debido a la situación que enfrenta el país y algunas personas que no acaten las medidas. Las disposiciones planteadas por el Ejecutivo están por cumplir los 60 días. Mientras que las cifras de infectados aumentan, la utilización de mascarillas se ha hecho de uso obligatorio dentro de la población. Mientras otros claman desesperados por comida en las calles y la falta de empleo agrava y deja al desnudo las deficiencias del sistema. Esto es solo parte del panorama que ha dejado la pandemia a su paso en Guatemala. Reportó para Telerevista Plural, Casterlin Ramírez. Como medida de prevención, muchas instituciones a nivel mundial han recomendado el distanciamiento social para así evitar más contagios de coronavirus. Algunos términos, como el de distanciamiento social, no queda completamente claro.
Este video animado no muestra ni una sola palabra, pero deja muy clara esta situación. A poco más de 100 días de trabajo de la administración de Alejandro Yamatei, varios sectores de la población han notado la existencia de una falta de comunicación por parte del Ejecutivo con el Legislativo. Ese mismo descontento lo han externado varios diputados para conocer más de este tema. Conversamos con varios sectores políticos que nos expresan lo siguiente. El decreto 15/2020, aprobado a principios de abril, busca impedir el corte de servicios básicos durante el tiempo que dure la crisis sanitaria. Este ha sido objeto de polémicas entre el Congreso y el presidente de la República. A continuación, la opinión de ambas partes. La politóloga Cindy Porog opinó acerca de la decisión del presidente de vetar el decreto 15/2020 y las consecuencias económicas que ésta traerá al país. Creo que lo que hizo el presidente y la Secretaría General de la Presidencia fue llegar al límite para ganar tiempo. En ese tiempo lo que hicieron fue, como vimos en el veto que se publicó el día miércoles 29 de abril, lo que se hace es encontrar todas las justificaciones para no hacerlo. El argumento fue que tenía inconstitucionalidades, pero esas inconstitucionalidades precisamente son muy amplias, o sea, apelan, por ejemplo, el artículo 119 a la promoción de la empresa, en este caso defendiendo los intereses de las proveedoras de los servicios. El resto de artículos que se citan en el veto, lo que hacen creo que es haciendo un uso deliberado para inclinar la balanza y justificar que no se sancionara el decreto. Pero muchas de estas cuestiones creo que podrían haber sido aclaradas en el reglamento de la ley, o sea, no porque no estuviera detallado caía en una inconstitucionalidad. Entre más se prolongue el estado de calamidad y menos personas puedan volver a la economía, ya sea formal o informal, vamos a dejar como secundario el pago de estos servicios. Entonces creo que eso depende bastante del
de la cuarentena, del estado de calamidad y de la normalización hasta cierto punto de la economía. Asimismo, el diputado Samuel Pérez de la bancada Semilla habla respecto a la situación en la que Guatemala se encuentra en este momento. Con respecto al veto del presidente Yamatei a la iniciativa 15-2020, y este era un momento de tomar postura a favor de la población, y lo que hizo fue evidenciar que su postura está a favor de proteger las ganancias de las grandes empresas. Lo que se agradece del presidente Yamatei es que se está tomando en serio la crisis. Entonces, lo más irracional que se puede hacer es relajar las medidas cuando empieza a subir la curva de contagios. Lo que debió haber hecho es o mantener o aumentar las medidas justo en el momento en que la curva empieza a aumentar más drásticamente en términos de contagios. El censo sigue siendo un instrumento estadístico muy poderoso. Lo que nos ayuda el censo es a decir que en esa comunidad hay una gran cantidad de personas en condiciones de pobreza, y ese es un indicador mucho más poderoso por la cantidad de datos que recoge que cualquier iniciativa de que sean los alcaldes que repartan el dinero, porque eso es lo que se presta sin lugar a dudas, es a clientelismo, a decisiones arbitrarias, a decisiones políticas que no tienen una lógica de focalización a quien más lo necesita. Hay un desorden en el servicio civil. Entonces, limitar los contratos públicos, eso es quitar algunas garantías realmente de lo poco que va a quedar de la inversión pública, ¿verdad? Yo creo que el presidente ha tenido buena comunicación con el legislativo, pero específicamente con sus aliados, los que se mueven a partir de negociar proyectos o probablemente plazas, pero no con todo el Congreso en su conjunto, y menos con quienes le estamos resultando incómodos por hacer una fiscalización mucho más aterrizada, mucho más ambiciosa. Andrea Morales, analista político, opinó sobre la ampliación del presupuesto del Ejecutivo y del apoyo económico al vendedor informal. Los 5 millardos de quetzales que pidió de ampliación del presupuesto iban también a otras instituciones, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, organismo judicial, si no estoy mal, que para mí la intención es desviar la atención o decir, bueno, yo estoy a favor de estas instituciones o les doy plata, pero ellos en retribución no tienen que hacer investigaciones respecto al uso de los recursos, respecto a la ayuda para los pobladores y que no sean los alcaldes. Bueno, hay cierta parte en que sí debemos o sí se debe generar información por parte de las alcaldías para los beneficios, pero no considero correcto que sea únicamente aquellos comerciantes o aquellos vendedores informales que únicamente tributan a la municipalidad, porque hasta donde entiendo, los fondos se aprobaron para beneficiar a toda la economía informal. Ya van aproximadamente 2 meses en cuarentena y se está viendo mucho los efectos en la economía. Entonces ya hay que comenzar a pensar cómo va a ser esa reactivación. Buscamos tener comunicación con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y con partidos del oficialismo. Sin embargo, estos se negaron a brindar información alguna. Expertos concuerdan en la importancia de tomar cartas en el asunto para controlar esta crisis que se vive en Guatemala y poder darle una solución verdadera y digna a la población. Sin embargo, no hay una cantidad exacta de los guatemaltecos que necesitan en este momento una ayuda por parte del gobierno. Llegó el momento de hacer una pausa de este recorrido informativo sobre el COVID-19. No se despegue porque en breve regresamos con mucha más información de su interés. Mientras tanto, lo dejamos con más información de prevención del COVID-19. Coronavirus COVID-19. Infórmate mediante las páginas oficiales del Ministerio de Salud. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa gel a base de alcohol. Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes, o con un pañuelo desechable. Luego tíralo a la basura y límpiate las manos. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Nosotros hay más para compartirlo. Así es, Andrea, vamos de lleno con este segundo bloque de información. La economía guatemalteca también se ha visto fuertemente afectada con la llegada del COVID-19. La crisis ya se siente. Es por ello que conversamos con especialistas en el tema para que nos den su perspectiva sobre el futuro de las finanzas del país. El gobierno de Guatemala, luego de confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, implementaron medidas para contrarrestar el contagio de dicho virus, como el cierre de los centros comerciales, empresas, escuelas, colegios, universidades, entre otros. Debido a estas medidas, la economía de nuestro país ha sido afectada. El experto en administración pública y de empresas de hospitalidad, el licenciado Jorge Figueroa, brinda su opinión sobre este golpe económico y algunas soluciones para el mismo. Gracias por tomarme en cuenta para hacer esta entrevista y poder dar un poco mi opinión en relación a lo que está sucediendo en Guatemala y en el mundo. ¿Qué sectores considera que han sido los más afectados en Guatemala? Pues son muchos. Podemos empezar aquí en Guatemala con el sector turismo. Este fue afectado primero con el cierre de las fronteras, el cierre de los aeropuertos. De ahí tenemos también que ha sido afectado el sector financiero, tenemos el sector de educación, pues las entidades educativas no estaban preparados para hacer todas sus plataformas a través de los medios tecnológicos. El sector salud también se ha visto afectado, ya que obviamente el Estado está enfocado directamente en la contención de esta crisis sanitaria y ha dejado obviamente de atender otro tipo de situaciones que pueden generar a futuro otras repercusiones. Otra parte que se ha visto y se va a ver muy afectada obviamente es el gobierno debido a la baja recaudación de impuestos que va a generar durante esta situación. ¿Cuál sería el nuevo modelo económico en el país? Los modelos económicos no creo que vayan a cambiar ni vayan a variar mucho. Lo que sí va a haber es una adecuación a la situación. Debe de ser el momento de oportunidad que tienen los países para convertir la economía informal en economía formal. Es la manera de recaudar impuestos. ¿Qué impuestos van a seguir vigentes? ¿Qué impuestos tendrán que modificarse para poder contener esta situación económica? ¿Qué pasará con las exportaciones e importaciones? Las exportaciones se van a ver afectadas principalmente por una situación. Yo creo que el modelo al que van a rezar los países es al promover a las empresas locales y el consumo de estos productos. De la misma manera las importaciones. ¿En qué sentido? Todos los bienes serán tratados para consumo local y posteriormente si hay excedentes serán para el mercado mundial.
¿Cuánto más cree que durará esta crisis y qué repercusiones puede tener en la población guatemalteca? Hay modelos que sugieren que esto durará 2 años, hay modelos que sugieren 1 año, hay modelos que sugieren meses. Hay que ver cómo van gestando los diferentes países la reactivación económica y ver qué efectos va a tener en la población para en ese momento poder tomar decisiones muy certeras en base a qué, cómo y cuándo se puede hacer una reapertura. La repercusión de esta situación en la población guatemalteca pues se va a ver en muchas situaciones. La primera va a ser la falta de empleo, la baja de los ingresos de la persona, la dificultad de poder adquirir bienes. Entonces yo creo que hay que empezar a evaluar qué es lo que han hecho otros países en crisis económicas. ¿Cómo cree que deberían de administrarse o cuál es la manera óptima de distribuir los recursos en los centros de salud y los hospitales que ha construido el gobierno? Todo está enfocado y destinado a la contención de esta crisis sanitaria, ver de cómo canalizarlo de alguna manera a través de la Contraloría también. Y de alguna manera esto también va a servir para mejorar el sistema completo de salud. Estos hospitales pues móviles que están haciendo servirán para esta contención, pero ojalá y esta situación logre hacer que mejore el Sistema Nacional de la Salud, tomando en cuenta que va a haber personas que van a dejar de participar del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y van a necesitar obviamente el sistema de salud público. ¿Qué soluciones podría proponer para recuperar la economía del país? Creo que hay que tener unos planes muy específicos por cada sector de la economía. Si el gobierno necesita otorgar créditos a las MIPYMES, estos créditos deben ser enfocados específicamente para lograr la reactivación de las empresas, tomando en cuenta que las MIPYMES representan más o menos el 40% del Producto Interno Bruto y el 80% de la fuerza laboral. Esto es muy importante entenderlo, porque mientras más apoyo haya a las MIPYMES, menos desempleo va a haber. Para finalizar, el experto brinda una serie de recomendaciones para los emprendedores, negociantes y dueños de micro hasta medianas empresas para mantener a flote sus actividades comerciales. Ya se está viendo el cambio de hábitos de consumo, estamos viendo en las empresas cómo ha crecido la venta a través de formatos digitales, por lo que las empresas van a tener que cambiar sus modelos de negocio basados en estos hábitos. Desgraciadamente en Guatemala pues no todo el mundo tiene acceso a estas plataformas y medios digitales. Habrá que ver de qué manera se logra la inclusión. La pérdida de empleos y el cierre de empresas sería el impacto por el coronavirus en Guatemala. Guatemala también sufre los efectos secundarios de la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Cómo lo enfrentamos como nación? Aquí los detalles. El 13 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei informó del primer caso del nuevo coronavirus en Guatemala. El paciente que regresó de Madrid, España, fue evaluado desde el Aeropuerto Internacional La Aurora y trasladado al Hospital de Villanueva, donde dio positivo a la prueba realizada. El presidente estableció restricciones como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, cierre de centros comerciales, prohibición de eventos de tipo público y religiosos, el uso del transporte público y un toque de queda. Con esto cambiaron las actividades diarias en la vida de los guatemaltecos y, en consecuencia, podrían presentar síntomas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño por permanecer la mayor parte del tiempo en casa, sin salir a trabajar o asistir a sus actividades diarias, según la psicóloga Edith Quisque. La psicóloga recomienda establecer horarios para ver los noticiarios y revisar las redes sociales, ya que todo el tiempo se está brindando información acerca del virus. Los guatemaltecos también podrían presentar otro tipo de enfermedades a consecuencia de esta pandemia, tales como el colon irritable, enfermedades autoinmunes y en algunos casos hasta el suicidio. Esto debido a que no toda la población asimila de la misma forma esta situación, comenta la doctora Ingrid Estrada. Estrada afirma que muchas personas, a pesar de estar informadas de la situación, no lo están tomando con la seriedad del caso, lo que pone en riesgo la expansión del virus de una forma acelerada. La doctora asegura que Guatemala está enfrentando correctamente la pandemia. Indica que lamentablemente el virus tendrá que atacar a la mayor parte de la población. Lo que está haciendo el gobierno es una contención de la enfermedad para dar tiempo al sector salud para atender los casos que se presenten. Cambio en la sociedad. La sociedad no está preparada culturalmente para acatar las disposiciones impuestas por el gobierno, tanto económicamente como psicológicamente,
pues se ha empezado a ver brotes de violencia desde dos vías: quienes no obedecen las restricciones y los que tienen el temor de contagiarse, según la socióloga Claudia Valiente. Valiente resalta también que el acaparamiento de suministros básicos demuestra la poca solidaridad que existe en la sociedad. Según la especialista, la sociedad sufre las consecuencias de la pandemia, como despidos masivos que provocarán una gran recesión económica. Las acciones que el gobierno ha tomado en cuestiones económicas solo beneficia a la clase empresarial, CACIF. Según la experta, existe una paranoia generalizada. La incertidumbre de no conocer en su totalidad los datos del nuevo coronavirus ha vuelto a las personas más desconfiadas y egoístas. Esto produce una psicosis en toda la población que lleva a discriminar y a estigmatizar a las personas contagiadas. El presidente asegura que las restricciones que ha impuesto están dando resultados positivos y, en consecuencia, el país aún se encuentra en una etapa de contención para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Para Telerevista Plural, reportó Daniel Guillén Flores. Parte de los efectos secundarios que los guatemaltecos han enfrentado durante la emergencia del COVID-19 es el distanciamiento social. Y es que en una cultura tan cálida como la nuestra, hacerlo es una tarea complicada. Pero este video muy corto que trabajó una universidad en Estados Unidos nos hace ver la importancia de cumplir a cabalidad con la medida. Sin duda alguna, el mundo ha tenido severos cambios con la llegada de la pandemia del COVID-19. ¿A qué nos enfrentamos actualmente y qué podría convertirse en nuestro nuevo normal? Analistas nos comentan. En poco más de 4 meses desde la detección del primer caso, la pandemia del COVID-19 no solo se ha hecho con el protagonismo informativo, sino que ha generado un impacto difícilmente cuantificable en las áreas más variadas de la vida humana. El COVID-19 ha arrasado con 2 factores determinantes a nivel mundial, la economía y la salud. Desde antes del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declarara este virus como una pandemia, ya se habían tomado diferentes acciones en países que se vieron más afectados en ese entonces para evitar la propagación de este. COVID-19 can be characterized as a pandemic. El cambio quizás más inmediato y perceptible para el común de las personas tiene que ver con las medidas de precaución que cada país tomó para minimizar el riesgo de contagio. Lamentablemente no todo el mundo las adoptó rápidamente, como es el caso de Italia y otros países europeos, en donde los números de muertes por el virus ascendieron rápidamente. El temor al contagio ha causado que las personas acaparen productos sanitarios de protección, en especial gel desinfectante y mascarillas. De hecho, esta es una de las consecuencias del miedo desmedido al virus del que alertan instancias como la propia OMS y que puede conllevar serias derivaciones. Estos productos tienen gran importancia en la lucha contra el coronavirus y el uso generalizado provoca escasez en el ámbito que es realmente necesario, como el hospitalario. La crisis de coronavirus está poniendo a prueba los sistemas de cobertura universal de salud pública de muchos países. Un examen obligado y de alto riesgo que podría revelar ciertas ventajas frente a una pandemia global como la actual. Así como se ha visto colapsar hospitales por el presente virus, en el ámbito económico se han presentado cambios drásticos y dramáticos. Acciones como paralizar el transporte público, el cual ha dejado de recibir, en promedio, $12 millones al mes por cada millón de habitantes en una ciudad principal, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, el Banco Mundial anunció el 23 de abril del presente año que se prevé la mayor caída de remesas en la historia, cerca de un 20% en todo el mundo. Hasta el momento, lo que más se ha visto afectado alrededor del mundo ha sido el precio del petróleo, las exportaciones, importaciones, pequeñas, grandes y medianas empresas, desempleos, turismo, entre otros. Después del 20 de abril, cuando el precio del petróleo llegara a cotizarse en negativo, ¿cuál será el impacto que esto va a causar a mediano y largo plazo a nivel mundial?
el impacto que tiene sobre todo en los países que son exportadores de petróleo, ¿verdad? Como en el caso de Venezuela, pero está también el caso de Colombia, por ejemplo, el 50% de sus ingresos como país de divisas dependen del petróleo, ¿verdad? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas consideran un aumento del 10% en la tasa de desempleo. ¿Qué pasará con esta recesión post-COVID-19? El único sector de la economía que sigue activo es el sector primario. Posterior a esta recesión, bueno, los países, el mundo tiene que tomar ya medidas económicas para poder aliviar esta crisis. Pero ante lo negativo también surge la duda. ¿Pueden existir beneficios en la economía con todo lo que está aconteciendo y cuáles serían estos? Creo que hablando a nivel macro, las oportunidades o beneficios pueden ser aprovechadas por los países potencia, como lo ha ocurrido siempre. Las empresas que se están viendo mayoritariamente beneficiadas son las empresas que utilizan como materia prima derivados del petróleo. Mientras todo fuera se detuvo, algunas grandes y pequeñas empresas han optado por el trabajo en casa. Otras arriesgan la salud de sus trabajadores, quienes necesitan un ingreso para sostenerse. Por ello, asisten a diario a cumplir con su labor. Por otra parte, los cambios en el sector educativo mundial también dieron un giro grande. De acuerdo con la UNESCO y el Banco Mundial, el 80% de los estudiantes en el mundo no están asistiendo a sus actividades educativas debido al COVID-19. Las respuestas de los diferentes gobiernos alrededor del mundo han sido variadas, ya que la programación también cambia según el territorio y la responsabilidad de sus ciudadanos al acatar las medidas impuestas. El efecto más común en este ámbito fue la suspensión de las actividades en las diferentes escuelas y colegios alrededor del mundo. Esta irregularidad interrumpe el aprendizaje y el avance en el desarrollo de un país. Además, en los casos donde el gobierno brinda alimentos a las escuelas, millones de niños y jóvenes se han quedado sin esa fuente de alimentos diarios. Aunque en la mayoría de países se han implementado plataformas virtuales y medios de comunicación en donde se imparten clases, la sociedad no estaba preparada para la enseñanza a distancia o desde casa. No estaba preparada para poder mediar aprendizajes a través del medio virtual porque no tenían la idea de que la plataforma iba a ser algo para mediar aprendizajes, sino solo era un repositorio de tareas. Actualmente los obstáculos para la educación han crecido. Las desigualdades sociales se ven reflejadas en el poco acceso a la plataforma de aprendizaje. Escuelas públicas con sobrepoblación de estudiantes de escasos recursos se ven obligados a no continuar con el año escolar por las circunstancias en las que viven, en las cuales deben decidir entre conseguir el sustento diario o pagar medios para poder aprender a distancia. El ritmo de la vida de las personas ha cambiado. La adaptación a las medidas de seguridad ha sido difícil, pero necesaria para mantener y resguardar la vida de millones de habitantes. Mientras se haya una vacuna para prevenir el COVID-19, las autoridades de todo el mundo recomiendan quedarse en casa, no exponerse y proteger a los suyos. Las calles están vacías. Los comercios cerrados. Las tardes de parque por ahora están en pausa. Pero este silencio es necesario para proteger a cada guatemalteco. En cada casa se fortalece una familia, se fortalece el vínculo, se fortalecen los corazones. Afuera, verdaderos héroes se hacen cargo de esta emergencia. El coronavirus no nos vencerá. Pronto regresarán los abrazos, los apretones de mano y las sonrisas sin máscaras. Unidos venceremos esta situación. Unidos saldremos adelante. Pero por ahora, quédate en casa. Ha sido un verdadero gusto acompañarles en estos 50 minutos con información relacionada con el COVID-19 en Guatemala. Esperamos que la información les sea útil y por favor, quédense en casa y atiendan las recomendaciones de salud para que pronto salgamos de esto. Si este contenido fue útil para ustedes, por favor denle like y compártanlo con sus contactos y sus amigos en redes sociales para que así muchas más personas se puedan informar correctamente sobre las medidas de prevención, sobre lo que es esta enfermedad y pronto podamos decir que hemos vencido al COVID-19. Se despide de ustedes
Andrea de León y su servidor Daniel Guillén Flores, esperando verles en una próxima. Hasta pronto.